Ganador de los estímulos artísticos 2017, hoy tenemos al escritor santandereano Sergio Augusto. Muchísimas gracias por venir a Entrevistas Un Libro. No, gracias por la invitación. Sergio, ¿cómo nace este libro? Este libro surge a partir de un cuento que se titula Los Pescadores, que salió en un taller de relata, pues empecé a trabajarlo en un taller de relata y luego vi que tenía potencial de libro de cuentos si tomaba como eje la carretera y el río Magdalena. Creo que tenían que ser dos ejes importantes para poder tejer ahí historias de la gente del camino. ¿Cuál es la historia más importante en el libro? El libro se puede leer como un todo, ¿no? Yo no diría que es más importante porque también, o sea, que hay una historia más importante que otra, porque yo creo que también eso depende del lector, ¿no? Y del viaje muy personal del lector. A mí como escritor me gustaron todos los cuentos, por eso los dejé al final en el libro. Bueno, ¿y los cuentos de dónde nacen? Los cuentos surgen de esa pregunta que me mueve a mí, ¿no? Y es que cuando tú vas en un viaje por carretera mirando por la ventana, vas viendo cómo cambia el paisaje y la gente y te preguntas por esas vidas, por esas posibles historias que hay ahí, en esos escenarios de carretera. Bueno, y usted como profesor de Artes Audiovisuales y Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿esos cuentos se ven reflejados en alguno de sus estudiantes? ¿Los puede tomar como modelos? Porque aquí en la región santandereana el libro habla más de todo, habla más que todo sobre esto. Digamos que los cuentos, ¿cómo así? En las clases, los utilizo a veces como ejemplos para narrar y los utilizo a veces en la clase de adaptación literaria. Me gusta tomarlos como ejemplo porque de ahí podemos escribir guiones de ficción para cortometrajes sobre todo. ¿Cuál fue el guión con el que fue ganador del concurso? Del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, me preguntas, escribí un guión para largometraje titulado Bogotá Rock City y con eso gané en 2014. Y en 2007, siendo universitario aquí, estudiante de Comunicación Social, ganó el libro de cuentos de la Universidad Externado. ¿Ese libro en qué consistía? Eran 4 cuentos cortos, es un concurso de cuento corto y se llamaba 4 cuentos para 4 días hábiles y la burocracia era como un tema eje en los 4 cuentos. ¿De dónde nace su inspiración? De la vida cotidiana, de donde tiene que partir como toda la inspiración, ¿no? Y es como la experiencia del ser humano en la vida y su entorno. Y esta gente ¿por qué preguntarse, y esta gente del común, esta gente campesina, por qué transita por esas carreteras, por qué están en estos sitios o qué significa esa frase? Era un poco lo que te decía, es tratar de entender cómo funcionamos nosotros como país y lo que te decía, la carretera y el río pueden ser 2 ejes importantes para hablar de las historias de Colombia en general, ¿no? Son excusas o, digamos, detonantes, disparadores del arte, creo yo. Siempre hablan del río Magdalena. ¿Usted qué importancia le da a él? El río Magdalena es el eje de este país, o sea, es la historia de cómo entran los españoles a dominar el territorio en la época de la conquista y pues es el eje fluvial más grande que tenía este país y que digamos que se ha perdido de alguna forma porque nunca se le ha dado la importancia que tiene, salvo precisamente en eso, ¿no? En espacios como la literatura o el cine, pero... Ya que habla de literatura, ¿cuáles son sus escritores para escribir, o sus referentes literarios? Mis referentes, digamos que me gustan mucho los escritores norteamericanos por esa forma de contar como contundente, pero mis referentes, o sea, como los más queridos son, yo diría que Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, que digamos que es más trabajo de lo mismo, ¿no? Faulkner, García Márquez, Rulfo, están trabajando como la misma temática en sus historias, ¿no? Desde puntos de vista diferentes. ¿Qué tan parecida es su temática a la de ellos? Yo creo que lo importante las similitudes podrían estar en utilizar el campo, ¿cierto? Hablar un poco de lo rural y hablar un poco de la desolación que se puede dar también precisamente en el campo. ¿En qué consiste el capítulo viajes en familia? Viaje familiar. Es el cuento que da inicio al libro, ¿no?
y nos abre en la Alta Guajira, hay una pareja que es estéril, no ha podido tener hijos, y están buscando a un hombre que les han dicho, se rumora que es el hombre que puede ayudarlos a tener hijos. Y digamos que al final del cuento ellos van a lograrlo, pero no de la forma en la que esperaban. Eso es como importante, ¿no? Como sus cuentos son de carretera, ¿se ha inspirado en el cine para escribirlos? El cine siempre será un referente. Yo creo que la gente nacida desde 1950 para acá no puede ignorar la influencia del cine en su obra, en la que sea. Y particularmente los nacidos en la década del 80, nosotros absorbimos muchísima televisión nacional, televisión parabólica, eran las épocas de la parabólica, entonces tenía uno acceso a otros canales de otros países, y el cine también, que siempre ha sido como importante en nuestra vida y en nuestro consumo, digamos, de material artístico. Háblenos un poco acerca del cortometraje en el que ganó hace poco. ¿Usted piensa rodarlo? El guión de largo. Sí, pero el problema es que la historia tiene mucha música, y mucha música que lleva como muchos derechos costosos, ¿no? Entonces eso dificulta conseguirle productor a esa pieza. Y lo otro es que yo escribo, yo no produzco, sí, y no me pienso poner tampoco en esa vaca loca de producir. Dirigir tampoco, ¿no? O sea, yo creo que cada quien debe hacer lo que realmente sabe hacer. ¿En estos momentos qué está escribiendo? En estos momentos estoy trabajando en una novela y estoy trabajando en otro libro de cuentos que ya tengo casi listo. ¿Sobre qué es este nuevo libro de cuentos? No, estos cuentos sí son muy independientes. Digamos que en Lluvia sobre el asfalto yo buscaba que se sintiera así como un todo, y hay mucha intertextualidad, ¿no? Que es cuando se te cruza algún relato con otro y tú como lector lo sientes, y eso para algunos lectores es muy agradable, para otros no tanto, pero digamos, los otros simplemente trato temas humanos y son, digamos, que más urbanos en este caso, estos cuentos. Teniendo en cuenta su posición como escritor y como profesor, ¿qué le recomienda leer a los jóvenes? Todo lo que esté a su alcance. Lo importante es ir explorando, ¿no? hasta que encuentren como algo que realmente los satisfaga en la literatura, porque escuchaba yo a la escritora Pilar Quintana hoy, y ella decía eso, decía, el que dice que no le gusta leer es porque no ha encontrado un libro que realmente lo complazca, pero ese libro está y existe y está ahí, lo que hay que hacer es buscarlo. ¿Y cuál fue ese libro para usted? Para mí, bueno, esa pregunta es muy buena. Para mí, yo diría que El Llano en Llamas fue uno de esos libros que me marcó, y luego aparecen otros libros, ¿no? Que van pasando. La Conjura de los Necios es un libro buenísimo, El Quijote, y creo que tengo como cierta fijación con Moby Dick. Moby Dick de Herman Melville es una novela que tiene todo. Agradecemos al escritor santandereano Sergio Augusto Sánchez por venir a Entrevistas Un Libro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.